Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de Málaga caía como plomo derretido sobre el puerto. Antonio respiraba ese aire salobre, denso, cargado con el olor de pescado y salazones. Nació allí, en Málaga, en el año de gracia de 1828. La ciudad era un murmullo lejano de Europa, un rincón del sur donde las noticias llegaban tarde y el pasado pesaba más que el presente. Su padre, un maestro de escuela de Oropesa, un hombre de letras modestas, se fue demasiado pronto, dejando a la familia en esa precariedad digna tan propia de la España de provincias. Pero el muchacho, Antonio Cánovas del Castillo, no estaba hecho de la materia blanda del sur. Tenía una dureza interior, una voluntad de granito que contrastaba con su aspecto enjuto y su mirada miope. Fue su tío, Serafín Estébanez Calderón, escritor y periodista, quien vio el fuego en aquellos ojos. Lo llamó a Madrid. Y Madrid, en mitad del siglo XIX, no era una ciudad. Era una caldera. Un laberinto de callejuelas sucias, salones elegantes, cuarteles inquietos y redacciones febriles. Cánovas llegó con una mano delante y otra detrás, pero con una cabeza que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Estudiaba leyes, pero su verdadera escuela fueron los cafés y las tertulias. Aprendió a escuchar el rumor del poder, el siseo de la conspiración, el estruendo hueco de los discursos patrióticos. Era un moderado por instinto. No por falta de pasión, sino por exceso de intelecto. Veía la España de Isabel II y sentía vértigo. Era un país que se devoraba a sí mismo. Por un lado, los carlistas, aferrados a un trono antiguo y a un dios severo. Por otro, los progresistas, siempre dispuestos a quemar un convento en nombre de una libertad que no sabían definir. Y en medio, los militares. Los espadones. Narváez, O'Donnell, Prim. Hombres que confundían la patria con su hoja de servicios, que cambiaban gobiernos como quien cambia de caballo. Cánovas era un civil. Odiaba el sonido del sable arrastrándose por los pasillos del ministerio. Creía en la ley, en el pacto, en la palabra escrita. Pero era joven y ambicioso. Y en esa España, para ascender, había que cabalgar el tigre militar. Su oportunidad llegó en 1854. La Vicalvarada. Otro pronunciamiento. El general Leopoldo O'Donnell, un irlandés de aspecto imponente, necesitaba una justificación intelectual para su asonada. Necesitaba palabras. Y Cánovas se las dio. Se encerró en una habitación mientras en la calle sonaban disparos aislados y escribió el Manifiesto de Manzanares. Fue una obra maestra de ambigüedad calculada. Prometía todo a todos. Regeneración. Menos impuestos. Más libertad. Una milicia nacional. Y, sobre todo, la conservación del trono, pero sin la camarilla que lo deshonra. El manifiesto fue un éxito. Encendió la mecha. Lo que empezó como un golpe militar se convirtió en una revolución popular. Cánovas había probado el poder de la pluma. Había visto cómo las ideas, si se formulaban en el momento justo, podían mover ejércitos. Se unió al partido de O'Donnell, la Unión Liberal. El nombre lo decía todo. Un intento de encontrar el centro, ese lugar mítico e inexistente en la política española. Durante esos años, Cánovas aprendió a gobernar. Fue gobernador civil de Cádiz. Fue ministro de la Gobernación. Aprendió a manejar los hilos del telégrafo, a nombrar alcaldes, a leer informes de la Guardia Civil. Desarrolló esa piel gruesa del político profesional. Se volvió escéptico, pragmático, un hombre que prefería un acuerdo mediocre a una victoria pírrica. Veía el caos inherente al carácter español, esa tendencia a la desmesura, al todo o nada. Y empezó a gestar en su mente una idea. Una obsesión. La estabilidad. España necesitaba orden. No el orden opresivo de los absolutistas, sino un orden civil, predecible. Un sistema donde las reglas fueran claras y el ejército volviera a los cuarteles. Pero el trono de Isabel II era un barco que hacía agua por todas partes. La reina era caprichosa,
su corte un nido de intrigas y su vida privada un escándalo público. Cánovas, el hombre de la Unión Liberal, se fue distanciando. Empezó a pensar que esa rama de los Borbones estaba agotada. Entonces llegó el cataclismo. 1868. La gloriosa. El almirante Topete gritó «¡Viva España con honra!», y la reina tuvo que hacer las maletas y cruzar la frontera hacia Francia. Cánovas se quedó solo. Su partido, la Unión Liberal, se había deshecho. O'Donnell había muerto. El país se entregó a un frenesí de experimentación política. Comenzó el sexenio democrático. Para Cánovas, fueron los años del desierto. Pero también los años de la reflexión. Observó con una mezcla de horror y fascinación cómo España intentaba encontrar un camino. Trajeron a un rey italiano, Amadeo de Saboya. Un hombre bien intencionado que no entendía nada. Duró 2 años. Luego proclamaron la Primera República. Cánovas apretó los dientes. La República fue el caos absoluto. El cantonalismo. Cartagena declarándole la guerra a Alemania. Alcoy dividido en facciones que se mataban por la calle. Para Cánovas, el sexenio fue la confirmación de todas sus pesadillas. España, sin una autoridad fuerte y reconocida, se disolvía como un azucarillo en el café. Vio a los generales, otra vez, tomar el control. Pavia entrando a caballo en el Congreso. Serrano estableciendo una dictadura militar de facto. Durante esos 6 años de exilio interior, Cánovas no perdió el tiempo. Se convirtió en el arquitecto de la alternativa. Si el problema era el trono vacío, había que llenarlo. Pero no con Isabel. Ella era el pasado. La solución era su hijo, Alfonso. Un muchacho joven, educado en el extranjero, limpio de los pecados de su madre. Cánovas empezó a tejer su tela de araña. Con una paciencia infinita, unió a los viejos moderados, a los unionistas desencantados, a los católicos pragmáticos. Creó el partido alfonsino. No era un partido de masas. Era un Estado Mayor de notables. Y él era el jefe indiscutible. Escribía cartas, organizaba reuniones secretas, buscaba financiación entre la burguesía catalana y los terratenientes andaluces. Les vendió una idea simple, orden y propiedad. Preparó al príncipe. Hizo que Alfonso estudiara en la Academia Militar de Sandhurst, en Inglaterra. Quería que aprendiera la disciplina británica, que viera cómo funcionaba una monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna. Y le preparó su carta de presentación. El 1 de diciembre de 1874, Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst. Era, de nuevo, la pluma de Cánovas. Un texto impecable. Prometía una monarquía abierta, constitucional, católica pero tolerante. Un rey soldado y civil. Un rey que cerraría las heridas. Cánovas tenía un plan. Quería que la restauración fuera un movimiento de opinión pública. Un desgaste de la República Militar de Serrano. Quería que el país pidiera el regreso del Borbón. No quería otro golpe militar. Pero España es España. El general Martínez Campos, en Sagunto, se le adelantó. Impaciente, proclamó a Alfonso XII rey de España. Cánovas, en Madrid, montó en cólera. Nunca, dicen que gritó. Le habían robado su final. Le habían impuesto, otra vez, el sable sobre la ley. Pero Cánovas era, por encima de todo, un pragmático. La fruta estaba madura. Aunque la hubieran cogido a golpes, era el momento de comerla. En enero de 1875, Alfonso XII desembarcó en Barcelona. Y Cánovas del Castillo se convirtió en el monstruo, como le llamarían sus admiradores y detractores. El arquitecto, el director de orquesta, el hombre que diseñaría la España del próximo medio siglo. Asumió la presidencia del Consejo de Ministros, un cargo que se conocería como el Ministerio Regencia. Él era el Estado mientras el joven rey aprendía el oficio. Y se puso a trabajar con una energía metódica, casi fría. Su primera tarea, la paz. El país estaba en guerra. La tercera guerra carlista rugía en el norte. Cuba estaba en llamas.
Cánovas entendió que ningún régimen podía construirse sobre la pólvora. Negoció, presionó, envió al joven rey al frente para levantar la moral. Y en 1876, el pretendiente carlista, Carlos VII, cruzaba la frontera. Se había acabado, por fin, esa guerra romántica y brutal. Su segunda tarea, la Constitución. Esta era su obra magna. La Constitución de 1876. Era Cánovas hecho ley. No era una constitución ideológica, como las anteriores. Era un documento elástico, breve, ambiguo a propósito. Estaba diseñada para durar. Para que pudieran gobernar bajo ella tanto los conservadores como los liberales. Establecía la soberanía compartida. El rey y las cortes. Un equilibrio delicado. El rey tenía el poder de nombrar ministros y disolver las cámaras. Las cortes tenían el poder legislativo. El Senado era un bastión conservador, con senadores por derecho propio y vitalicios. El Congreso era electo, aunque la ley electoral se dejaba para más tarde. ¿Y la religión? Catolicismo de Estado, sí, pero con tolerancia de cultos privados. Un guiño a Europa. Con la paz en casa y la ley en la mano, Cánovas afrontó el tercer problema. El más difícil. ¿Cómo evitar que los políticos españoles volvieran a matarse entre ellos? ¿Cómo evitar que el partido perdedor llamara a la puerta del cuartel? Aquí nació su creación más cínica, y quizás, más necesaria. El turno pacífico. Cánovas sabía que España no estaba preparada para una democracia real al estilo británico. Las masas eran analfabetas, los caciques controlaban el campo y los extremistas, carlistas a la derecha, republicanos y socialistas a la izquierda, no aceptaban el sistema. Si se hacían elecciones limpias, el resultado sería el caos. Así que decidió simular la democracia. Creó un sistema bipartidista artificial. Por un lado, su partido, el Partido Liberal Conservador. El Partido del Orden, de la Iglesia, de los terratenientes. Por otro lado, necesitaba una oposición leal. Un partido que aceptara la monarquía de Alfonso XII y la Constitución. Y encontró a su hombre. Práxedes Mateo Sagasta. Un viejo progresista, un hombre zalamero, flexible, maestro de la retórica parlamentaria. Sagasta aglutinó a los liberales. Aceptaron jugar el juego. El sistema era sencillo. Cánovas y Sagasta se reunían. A veces en palacio, a veces discretamente. Decidían cuando el gobierno estaba desgastado. Entonces, Cánovas dimitía. El rey, Alfonso XII, llamaba a Sagasta. Sagasta formaba gobierno. Y entonces, después de formar gobierno, Sagasta convocaba elecciones. ¿Y cómo se aseguraban de que ganara el partido que estaba en el gobierno? Con el pucherazo. El ministro de la Gobernación hacía las elecciones. Enviaba el encasillado a los gobernadores civiles. Esta era la lista de los diputados que debían salir elegidos en cada distrito. Y aquí entraba la pieza clave del sistema, el cacique. El cacique era el hombre fuerte del pueblo o la comarca. El terrateniente, el notario, el prestamista. Él controlaba los votos. Daba trabajo, perdonaba deudas, conseguía exenciones del servicio militar. A cambio, sus clientes votaban a quien él decía. Si el pucherazo desde Madrid fallaba, el cacique se encargaba de que las urnas dieran el resultado correcto. Lázaro Cárdenas, un personaje de la época, decía que en su pueblo las urnas se llenaban con los votos de los muertos del cementerio. Era un fraude. Cánovas lo sabía. Sus críticos se lo echaban en cara. Pero para él, era un mal necesario. Era el precio de la paz. Era la anestesia que necesitaba el paciente español para que el cirujano, él, pudiera operar. Sacrificaba la verdad democrática en el altar de la estabilidad. Mantenía a los militares fuera de la política y a los extremistas fuera del Parlamento. El sistema funcionó. Cánovas gobernaba unos años, Sagasta otros pocos. Se alternaban el poder como dos caballeros en un club inglés. España, por primera vez en un siglo, tuvo décadas de paz interna.
Se construyeron ferrocarriles, creció la industria textil en Cataluña, la siderurgia en el País Vasco. La burguesía prosperó. Madrid se llenó de teatros y cafés. Cánovas era el gran árbitro. Un hombre severo, distante. No era carismático. Su oratoria era densa, académica. Pasaba horas en la Real Academia de la Historia, de la que era director. Escribía libros de historia. Era un intelectual que gobernaba por la mañana y estudiaba por la tarde. Le llamaban el monstruo por su inmensa capacidad de trabajo y su frialdad política. El sistema tuvo su prueba de fuego en 1885. Murió el rey. Alfonso XII, el joven rey soldado, murió de tuberculosis. Dejó a una reina regente, María Cristina de Habsburgo, extranjera, embarazada. El vacío de poder era inmenso. Los carlistas afilaron sus armas. Los republicanos conspiraron. Cánovas demostró su altura de estadista. Se reunió con Sagasta en el Palacio del Pardo. Fue el Pacto del Pardo. Cánovas, que estaba en el poder, le dijo a Sagasta: «Es tu turno. Toma el gobierno. Debemos apoyar a la regente. Debemos salvar el sistema». Y cedió el poder voluntariamente. Fue el gesto que consolidó la restauración. Sagasta gobernó. Nació el futuro Alfonso XIII. Y el turno continuó. Pero el edificio que Cánovas había construido tenía grietas profundas. Y el arquitecto no quería verlas. La primera grieta era el caciquismo. El fraude electoral pudrió la vida política. La gente se volvió cínica. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, decía el pueblo. El Parlamento se convirtió en un teatro de sombras. La segunda grieta era la cuestión social. La revolución industrial traía pobreza obrera. Los jornaleros andaluces vivían en la miseria. Cánovas no entendía este nuevo mundo. Para él, las huelgas y las protestas no eran un problema económico, eran un problema de orden público. Se fundó el Partido Socialista Obrero Español. Creció el anarquismo, especialmente en Cataluña y Andalucía. La respuesta de Cánovas fue la represión. La policía, la Guardia Civil. La tercera grieta, y la más profunda, estaba a miles de kilómetros. Cuba. La paz de Zanjón, firmada en 1878, solo había sido una tregua. Cánovas prometió a Cuba autonomía, pero nunca llegó. El centralismo de Madrid, los intereses de los azucareros, lo impidieron. En 1895, la guerra estalló de nuevo. El grito de Baire. Esta vez fue diferente. Era una guerra total. Cánovas envió a sus mejores generales. Martínez Campos, que fracasó. Luego Valeriano Bayler, el carnicero. Bayler inventó los campos de reconcentración. Metió a los campesinos en poblados cercados para que no ayudaran a los mambises. La gente moría de hambre y enfermedad. La guerra de Cuba se convirtió en un sumidero de vidas y dinero. Los Estados Unidos, con intereses en la isla, empezaban a mirar con malos ojos la brutalidad española. Cánovas estaba atrapado. No podía ganar la guerra y no podía conceder la independencia. El monstruo estaba cansado. Los años de poder absoluto le pesaban. Se había vuelto más autoritario, más sordo a las críticas. El sistema del turno seguía funcionando, pero el país real se alejaba del país oficial. El anarquismo, fruto de esa cuestión social que él despreciaba, se había convertido en una amenaza terrorista. Habían atentado contra Martínez Campos. Habían puesto una bomba en la procesión del Corpus en Barcelona. La respuesta del gobierno fue feroz. Las detenciones masivas. Las torturas en el castillo de Montjuic. En el verano de 1897, Antonio Cánovas del Castillo era un hombre de 69 años. Llevaba casi un cuarto de siglo dirigiendo España. Estaba agotado por la guerra de Cuba. Decidió tomar unos días de descanso en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón. Era un lugar tranquilo, rodeado de montes verdes. El 8 de agosto, un día caluroso, Cánovas estaba sentado en un banco, leyendo el periódico.
Se le acercó un hombre joven, bien vestido. Un italiano llamado Michele Angiolillo. Angiolillo era un anarquista. Había venido a España para vengar a los torturados de Montjuic. Consideraba a Cánovas el símbolo de la tiranía burguesa. Levantó un revólver. Disparó 3 veces. El primer disparo le dio en la cabeza. El segundo, en el pecho. El tercero, en el brazo. Antonio Cánovas del Castillo, el arquitecto de la Restauración, el hombre que había dado a España el periodo más largo de paz civil de su historia moderna, cayó muerto sobre los periódicos que hablaban de la guerra de Cuba. Su sistema, esa obra de ingeniería política tan brillante como corrupta, le sobrevivió apenas unos años. Su muerte fue el prólogo del desastre. Al año siguiente, en 1898, España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas en una guerra humillante contra Estados Unidos. El edificio que había construido para contener el caos se vino abajo. Había sacrificado la verdad por el orden. Y al final, el desorden, en forma de 3 balas anarquistas, había acabado con él. El cirujano había muerto en la mesa de operaciones. Y el paciente, España, volvía a tener fiebre. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.